Tenemos ya listos a nuestros invitados. Como les he venido anunciando en el programa, surgió desde el 2020 como una iniciativa ante el caso UPAD este proyecto de ley del que vamos a hablar ahora. Fue redactado por Mauricio París, abogado experto en protección de datos personales. Se convocó por el Poder Ejecutivo en junio de este año y se conformó una comisión especial para su discusión, comisión que está presidida por doña Gloria Navas. Yo tengo invitados aquí esta mañana a doña Gloria Navas, diputada del Partido Nueva República, presidenta de esta comisión especial, al abogado Mauricio París, experto en datos personales, redactor del proyecto, y por supuesto, con siempre una mención especial, al abogado Rubén Hernández Valle, constitucionalista, que también participó en la asesoría de este proyecto. ¿De qué estamos hablando concretamente? Decimos, bueno, se va a reformar el artículo 24 de la Constitución Política, que surge como preocupación después de la UPAD. Dejemos que don Mauricio París nos introduzca el tema. Buenos días, a los tres. Comienza usted, don Mauricio. Días. Hola, doña Amelia, muy buenos días. Un gusto de saludarla y también de ver a doña Gloria y a don Rubén para hablar de este tema que las próximas 2 semanas creo yo van a ser muy importantes para este proyecto, porque la comisión que usted indicaba ha sido conformada en el Congreso para revisar la redacción propuesta para la reforma constitucional. Tiene un plazo de 20 días para dictar su criterio al respecto, ¿no? Entonces, pues, doña Gloria y sus compañeros diputados que integran esa comisión están trabajando en este tema, pues, de lleno las próximas semanas, y por eso este espacio me parece que es muy oportuno. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Pues estamos hablando de una reforma muy puntual al artículo 24 de la Constitución, que hoy día consagra o regula el derecho a la intimidad, y lo regula así pues desde la Constitución original de 1949. Entonces, este proyecto lo que procura es, por un lado, incorporar la protección de datos como un derecho autónomo en la Constitución, es decir, incorporar ese concepto en este artículo 24, con la finalidad principal de que los costarricenses tengamos el máximo grado de protección jurídica de nuestros datos personales, al convertir este derecho, que hoy día es un derecho que está desarrollado y consagrado únicamente a nivel de la Ley de Protección de Datos Personales, que también hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que procura reformar, darle vitaminas y revitalizar y hacer más técnico, más adecuado la protección de datos en Costa Rica. La ley actual es una ley bastante desfasada. Lo que procura también es entonces darle a la protección de datos esa naturaleza constitucional para que, primero, el Estado tenga un mayor compromiso en su protección, y segundo, que haya un mayor y un mejor control con respecto a este derecho también por parte, por ejemplo, de la Sala Constitucional. Lo que hemos visto es que existen muchas actuaciones de los poderes públicos que precisamente atentan en contra de la protección de datos personales, no solamente actuaciones concretas, como el caso UPAD al que usted hacía referencia, el caso de las pruebas FARO que sucedió también el año pasado, sino también incluso leyes de la República o normas en general que atentan contra el principio de protección de datos, contra el derecho de la protección de datos personales de los costarricenses. Entonces, al darle estas vitaminas a la protección de datos, ponerla en la Constitución, pues entonces vamos a tener un control más eficaz por parte también de la Sala Constitucional con respecto no solamente a los procesos de formación de ley, sino también con respecto a toda la normativa que exista en el país, ¿no? Entonces creo que también es importante, doña Amelia, recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de datos personales, ¿no? Estamos hablando básicamente de cualquier dato asociado a una persona física que la identifique o la haga identificable, y eso puede ir desde cosas muy sencillas como el nombre, el número de cédula,
el número de teléfono, el correo electrónico, hasta cosas más complejas y más peligrosas, como podría ser la biometría, es decir, la posibilidad, por ejemplo, de identificar a una persona por medio de su rostro, por medio de sus huellas dactilares, digamos, la posibilidad de identificar a una persona o darle seguimiento a una persona por sus patrones de conducta, ¿no? Por su imagen personal, ¿no? De todo esto estamos hablando, es decir, de una protección hacia la esfera más íntima de las personas, que no se agota en el concepto actual de intimidad, ¿no? Porque intimidad es el derecho que tiene una persona de que determinados aspectos de su vida se mantengan privados y que solamente escoja a quién, con quién comparte esas informaciones. El derecho a la protección de datos es un derecho que va más allá, porque aun y cuando un derecho o un dato ya esté en manos de una empresa o esté en manos del Estado, el titular, el dueño de ese dato, sigue manteniendo derechos sobre ese dato. Sigue teniendo primero el derecho a saber si esa institución, el Estado, ese poder público o esa empresa tiene datos de esa persona, tiene el derecho también a solicitar la rectificación de esos datos, en algunos supuestos a solicitar la eliminación de ese dato. Entonces, como ve, es un derecho que va un poco más allá. Y de paso también el proyecto hace dos cosas adicionales más. Primero, actualiza este concepto de intimidad que hemos tenido desde el 49 por el concepto de vida privada, es decir, ya se va a decir no solamente que se garantiza el derecho a la protección de datos, sino también a la vida privada, y esto lo que procura es evolucionar este concepto de intimidad por el de vida privada, que es el que utilizan todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, es decir, todos los instrumentos de derechos humanos hablan no de intimidad, sino de vida privada, que es un concepto muchísimo más amplio que el de intimidad y que abarca muchísimas situaciones adicionales. Y además, lo otro es que con respecto a los datos sensibles, que esta es una categoría especial de datos que son especialmente importantes por el riesgo que su tratamiento puede traer a la persona, aquí estamos hablando de aspectos tales como la orientación sexual, las creencias políticas, las creencias religiosas. Sobre esos datos se está indicando que existe inviolabilidad de esos datos personales, ¿no? Entonces, a esos datos, a esa capa de datos sensibles, se le está dando el mismo carácter que hoy día le confiere el artículo 24 de la Constitución a las comunicaciones. Entonces, al final de cuentas, también esta reforma lo que procura es dar mejores herramientas en la Constitución para afrontar los retos de la digitalización. Tenemos una Constitución analógica, que el constituyente del 49 no podía imaginar la vorágine de la tecnología y todo lo que podría suceder en el futuro, y este sería un derecho de nueva generación que permitiría también afrontar mejor los retos de la tecnología. Creo que con eso le resumo en grandes líneas cuál es el objeto de la reforma y también, digamos, cuáles son las intenciones que se procuran con ello. Gracias, Mauricio. Le voy a preguntar a don Rubén, o que más bien nos plantee la situación. ¿Cuándo es nuestra situación ahora de cualquier costarricense frente a esa realidad, hasta tanto no se apruebe, si se termina aprobando esta reforma constitucional? Porque pareciera que estamos sin protección en cosas fundamentales, o que nosotros creemos que estamos protegidos, don Rubén. No, efectivamente, buenos días. Efectivamente es así, Mauricio lo explicó muy bien, el concepto de intimidad ha evolucionado hasta el moderno concepto de vida privada que recoge en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y es conveniente que el texto constitucional nuestro se adapte a esas nuevas realidades jurídicas y además se logre una redacción tal que permita una adecuada protección de ese derecho a la vida privada y de los datos personales, que es un nuevo elemento que anteriormente no estaba tomado en cuenta, porque este tema de los datos personales ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y cada vez tendrá más relevancia, sobre todo con la irrupción de los modernos medios de comunicación. Entonces me parece que la idea de la reforma es muy plausible, creo que era necesaria,
Sin embargo, yo tengo dos objeciones, o dos objeciones no, sino dos observaciones al proyecto o a la redacción. Una es que se habla de ley especial. Vea que en realidad una ley especial no tiene ninguna mayoría calificada y bastaría con que se apruebe una ley en esa materia por simple mayoría legislativa. Y si realmente se trata de proteger estos derechos fundamentales, debería exigirse, al igual que en los siguientes párrafos del mismo artículo, una mayoría calificada de 2/3 partes. Creo que este es algo fácil de enmendar. Y la segunda observación es que al final dice que se puede limitar este derecho por otras cuestiones de interés público. Eso es un cajón desastre en lo que cabe cualquier cosa. Y por esa vía el legislador podría llegar a vaciar de contenido a esta norma constitucional tan importante. Yo eliminaría esa frase final para evitar de que el legislador pueda vaciar de contenido este derecho fundamental y que es importantísimo que se logre proteger adecuadamente en beneficio de todos los costarricenses. Me parece que con este par de pequeñas modificaciones a la redacción, el texto es fundamental y me parece que debería ser aprobado sin ninguna otra objeción, porque viene a fortalecer el régimen de protección constitucional de los derechos fundamentales de todos los costarricenses. Bien, bueno, tenemos esas dos opciones sobre las que conversaremos posteriormente con don Mauricio. Y ahora, o con doña Gloria, si también quiere aportar en el tema. Ahora con doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión Especial, que tiene a su cargo sacar adelante en este momento el proyecto. ¿Cómo está la situación, doña Gloria? ¿Cómo la ve usted? Buenos días. Buenos días, doña Amelia, y a la gente que nos escucha y a los estimadísimos colegas, cuyas opiniones son de la mayor importancia y un activo muy eficaz para tomar en consideración. Nosotros tenemos un plazo que vence en los próximos días para retirar el informe y someterlo, por supuesto, a conocimiento del plenario legislativo. Me parece a mí que a partir del caso UPAD se produjo una especie de revolución en Costa Rica con respecto a los datos sensibles, por cuanto, como se desprende también de la investigación que hizo oportunamente la Asamblea Legislativa en una comisión especial, pues establece que hay una seria violación a esos datos especialmente sensibles, conforme se publicó en la Gaceta, en el alcance de la Gaceta número 24 del 17 de febrero de 2020, que dio inicio a la investigación, incluso el allanamiento a la Casa Presidencial y a otros lugares también. El asunto penal está en este momento en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por cuanto los funcionarios ya dejaron de ser funcionarios públicos y entra entonces en el procedimiento ordinario el proceso. Por otro lado, es sumamente importante señalar de una manera muy resumida que lo que se incluye con esta reforma es la protección de los datos personales y especialmente reemplazar el concepto de intimidad por el de vida privada, tal y como lo señalan Mauricio y don Rubén. El concepto de vida privada es un concepto que se utiliza en la actualidad en los convenios y contratos de carácter internacional, precisamente porque son más contentivos y más amplios en el tema de esta protección que genera prácticamente del inicio de la nueva revolución digital, donde se presentan circunstancias totalmente diferentes y facilitan incluso el espionaje. Nosotros estamos en este momento como país también padeciendo todo lo del ingreso de COPTI y otros grupos en la Hacienda y en la Caja de Seguro Social, que entra en una especie de espionaje, una especie de terrorismo y extorsión para las naciones. Entonces sí es importante tener muy claro que el concepto que se introduce es el de vida privada, que es más amplio en cuanto a la protección. En los aspectos que señala don Rubén con respecto
a la mayoría calificada por una ley, necesidad por una ley especial, si se pretende eso. Y el tema del interés público, por supuesto, ya tomé nota porque los criterios de él son sumamente importantes a niveles constitucionales. Sí es fundamental también hacer la historia de que en Costa Rica se han dado dos reformas importantes a nivel constitucional, una en el año 91 y otra en el año 96. Y en este momento la reforma que se hace es un proyecto que da una protección a la personalidad virtual como un derecho fundamental. Ese aspecto es de la mayor importancia. Y señalar que en el 2009 también se había presentado un proyecto sobre la protección de la privacidad y la intimidad y la autodeterminación informativa y el habeas data, el cual fue archivado por cumplimiento del plazo cuatrienal. Entonces, con el que estamos tratando en este momento es uno que fue propuesto por la asamblea anterior bajo la presidencia de Silvia Hernández, y luego básicamente el tema lo que viene a hacer es algunos cambios como los que voy a señalar. Por ejemplo, se dice que se garantiza el artículo 24 de la Constitución Política el derecho a la vida privada, a la protección de los datos personales y a la libertad y el secreto de las comunicaciones. Entonces, el término vida privada, protección de datos personales y tema libertad son fundamentales en esta legislación. Luego se indica que son inviolables y se incluye los datos personales sensibles, precisamente porque hemos tenido situaciones muy serias, no solo el caso UPAD, sino el mismo situación de las pruebas FARO, donde resultaron ofendidos los niños de escuelas. Por otro lado, también, en cuanto a una ley especial, dice que se aprobará por 2/3 del total de los diputados. Se indica en este momento, dice que fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría podrán revisar los sistemas de contabilidad y sus soportes, agrega, o acceder a datos personales para fines tributarios. Entonces, se amplía el concepto a nivel constitucional de las excepciones en las cuales el Estado va a poder actuar para accesar a esos datos personales. Y por otro lado, por supuesto, se establece básicamente el control de legalidad y de constitucionalidad a través de la orden que se daría eventualmente para casos de allanamientos y de intervenciones policiales en las investigaciones, a los efectos de que la resolución de un juez tiene que ser fundada, tiene que ser razonada, precisamente derivada de la protección constitucional y a niveles de derecho internacional. Muchas gracias a la diputada Gloria Nava. Don Mauricio, mucho que responder. Adelante. Sí, doña Emilia, yo estoy de acuerdo con las observaciones de don Rubén. De hecho, el texto original que yo le presenté a la comisión investigadora del caso UPAD, que don Rubén además había revisado previamente, no tenía esa adición. Esa adición pues fue, digamos, parte de las fórmulas de compromiso para responder a algunas preocupaciones que existían de no entrabar el funcionamiento del Estado por estos motivos. Recordemos que el caso UPAD, al final, jurídicamente, la discusión era si podía el Poder Ejecutivo crear esta unidad especial de análisis de datos mediante un decreto, que fue lo que hizo. La posición del gobierno era no tengo ninguna restricción para hacer esto, ¿no? Y entonces lo que se reclamaba era que se tenía que respetar el principio de reserva de ley, es decir, que si el gobierno quería hacer una unidad de esta naturaleza, tenía que hacerlo mediante una ley de la República, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice don Rubén, pues si no se le pone esa mayoría calificada, pues una ley con mayoría simple podría entonces utilizar ese concepto
de interés público y hacer una limitación a los datos personales. Pero aquí hay que tomar dos cosas en consideración. Primero, la protección de datos no es un derecho absoluto y eso, por ejemplo, incluso el mismo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que es la norma más avanzada y mayor protección de los datos a nivel mundial hoy día, reconoce que la protección de datos no es un derecho autónomo y que puede ser un derecho absoluto, perdón, y que puede ser limitada por determinados supuestos. De hecho, esos supuestos que están en la propuesta provienen precisamente del Reglamento de General de Protección de Datos de la Unión Europea. Entonces, hay que partir de ese supuesto. Y segundo, precisamente derivado mediante un decreto. Muchas gracias a la diputada Gloria Nava. Don Mauricio, mucho que responder. Adelante. Sí, doña Amelia, yo estoy de acuerdo con las observaciones de don Rubén. De hecho, el texto original que yo le presenté a la comisión investigadora del caso UPAT, que don Rubén además había revisado previamente, no tenía esa adición. Esa adición pues fue, digamos, parte de las fórmulas de compromiso para responder a algunas preocupaciones que existían de no entrabar el funcionamiento del Estado por estos motivos. Recordemos que el caso UPAD, al final, jurídicamente, la discusión era si podía el Poder Ejecutivo crear esta unidad especial de análisis de datos mediante un decreto, que fue lo que hizo. La posición del gobierno era no tengo ninguna restricción para hacer esto, ¿no? Y entonces lo que se reclamaba era que se tenía que respetar el principio de reserva de ley, es decir, que si el gobierno quería hacer una unidad de esta naturaleza, tenía que hacerlo mediante una ley de la República, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice don Rubén, pues si no se le pone esa mayoría calificada, pues una ley con mayoría simple podría entonces utilizar ese concepto de interés público y hacer una limitación a los datos personales. Pero aquí hay que tomar dos cosas en consideración. Primero, la protección de datos no es un derecho absoluto y eso, por ejemplo, incluso el mismo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que es la norma más avanzada y mayor protección de los datos a nivel mundial hoy día, reconoce que la protección de datos no es un derecho autónomo y que puede ser un derecho absoluto, perdón, y que puede ser limitada por determinados supuestos. De hecho, esos supuestos que están en la propuesta provienen precisamente del Reglamento de General de Protección de Datos de la Unión Europea. Entonces, hay que partir de ese supuesto. Y segundo, que la cantidad de leyes y propuestas legislativas que involucran una base de datos o que tocan datos de los costarricenses es amplísima. Algunas son totalmente descabelladas, como el proyecto que usted recordará, doña Amelia, discutimos mucho en su programa el año pasado también, esta iniciativa peligrosísima de crear ese repositorio de datos biométricos, en donde querían que todas las policías sin ninguna restricción pudieran usar datos biométricos, además se pudieran vender nacional e internacionalmente los datos biométricos, una cosa pavorosa, ¿no? Puede ir desde eso hasta otras cosas más operativas. Por darle dos ejemplos de normas que existen hoy día, cuando se aprobó la reforma procesal laboral, se crea la obligación de que el Ministerio de Trabajo tenga una base de datos de todos los trabajadores sindicalizados de Costa Rica. Yo puedo entender que sea necesario tener una base de datos de quiénes son los representantes de los sindicatos, porque tienen un fuero de protección laboral. Pero ¿por qué de todos los trabajadores sindicalizados? Imagínense qué peligroso podría ser que alguien llegue al Ejecutivo con determinadas intenciones y diga, páseme la base de datos de todos los trabajadores sindicalizados. O que esa base de datos se filtre y se haga un software en donde yo como patrono privado puedo revisar si esa persona estaba sindicalizada alguna vez en la vida y nunca contratar, por ejemplo. O el reglamento de la norma técnica del aborto que se hizo también en la administración anterior. Crea la obligación, crea una base de datos en donde cada mujer que se practique un aborto terapéutico en Costa Rica es reportada al Ministerio de Salud. ¿Para qué el Ministerio de Salud
necesita tener una base de datos centralizada de qué mujeres abortan en Costa Rica o no. Entonces, ahí le pongo dos ejemplos. Es decir, o sea, y así hay muchísimos otros que crean constantemente bases de datos. Entonces, sí, sería poner la barra muy alta, efectivamente, el requerir que cualquier dato o cualquier proyecto de ley que limite el tratamiento de datos personales requiere una mayoría calificada. A mí me gusta, desde luego, y estaría totalmente de acuerdo con esas observaciones de don Rubén, que como le digo, fueron, digamos, puestas más bien con la finalidad de no impedir el funcionamiento del Estado, pero me parecen muy oportunas. Y también creo que es importante mencionar el tema de la incidencia de los ataques de Conti de este año y de cómo eso, al final de cuentas, también tiene una incidencia importantísima en datos personales. Y sobre todo, no sabemos al día de hoy cuál ha sido la incidencia de esos ataques con respecto a los datos de todos los costarricenses. Es decir, sabemos que los sistemas no operaron, que estuvieron caídos, pero nadie al día de hoy ha explicado cuál ha sido el alcance de la afectación del derecho a la privacidad, a la protección de datos, a la intimidad de los costarricenses y en dónde están esos datos. Es decir, al final de cuentas, el tener una protección constitucional a los datos personales también va a obligar al Estado a que destine los recursos necesarios para que sus sistemas informáticos no sean cuatro tarros expuestos a todo tipo de vulneraciones como lo teníamos y como lamentablemente creo yo seguimos teniendo al día de hoy, ¿no? Entonces es un tema de política de Estado que termina implicando que los costarricenses estemos en una mejor posición frente a todos los retos y todas las amenazas que genera, desde luego, los poderes públicos por un lado, como hemos visto con distintas iniciativas, segundo, grupos criminales y también un tercer aspecto que es importante tomar en consideración, que esta protección desde luego abarca a la empresa privada, a las empresas en general, que también tienen que proteger los datos de los costarricenses. Las empresas más grandes del mundo hoy día son empresas cuya materia prima son los datos personales. Y todas las empresas hacen tratamiento de datos personales. Pero lo que sucede y lo que ha sucedido en 10 años de existencia de la Ley de Protección de Datos en Costa Rica es que las empresas mayoritariamente, creo yo, han hecho algo con respecto al cumplimiento de esta ley, pero el gran ausente ha sido el Estado costarricense. De hecho, esta iniciativa surge además, es pre-UPAT. En el 2019 la OCDE le solicitó a Costa Rica en el proceso de ingreso que desarrollara una estrategia nacional de protección de datos personales. Esa estrategia nacional de protección de datos personales en la que yo participé se entregó a inicios de febrero del año 2020 a la Agencia de Protección de Datos Personales. Y incluir la protección de datos en la Constitución con la finalidad de procurar también, mediante un cambio constitucional, generar un cambio un cambio cultural, ¿no? Entonces, esta estrategia, 20 días después de presentada a la Agencia de Protección de Datos, surgió el caso PAT y nunca se oficializó, porque el tema de la protección de datos lamentablemente se politizó. Pero lo que voy es que incluso en el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE, uno de los elementos que la OCDE señaló es que Costa Rica se tenía que tomar en serio el tema de la protección de datos. ¿Por qué? Porque para la OCDE uno de los pilares es el flujo de datos. Es decir, nadie está pretendiendo que los datos no circulen, no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel internacional. Pero la forma de que esos datos circulen es con reglas claras, normativa avanzada. Y eso exactamente es una de las cosas que nos pidió la OCDE, que fue uno de los elementos que inspiró esa Estrategia Nacional de Protección de Datos Personales. Bueno, estoy recibiendo muchos comentarios más bien de gente muy tranquila y apoyando lo que señala el proyecto. Eso es importante, muchos comentarios. Pero también estoy recibiendo muchos comentarios de que porque todos hablamos de la UPAT y con la UPAT se quedó todo en el aire y no pasó nada. O sea, si este proyecto de ley tendría algo que ver con esa realidad que vivimos los costarricenses y si Mauricio sabe cómo está el tema de la UPAT en este momento, que muchos no entienden por qué no ha pasado nada de lo que debería pasar. Sí, doña Amelia, yo creo que pues
Desde el punto de vista jurídico, me parece que doña Gloria tal vez incluso tenga mejor información que la que yo tengo, porque ella jugó también un rol muy importante en el proceso, en la causa penal que se le inició al presidente de la República. Pero, digamos, esta reforma impediría que este tipo de asuntos desde el punto de vista jurídico se vuelvan a dar. Es decir, no podría ningún gobierno tratar de volver a crear una unidad de inteligencia de datos de todos los costarricenses mediante un decreto ejecutivo. Requeriría una ley especial. Es decir, ahí ya pone un filtro jurídico. Es decir, desde luego la ley no puede tener un abordaje extrajurídico. Es decir, si de facto se dan ese tipo de situaciones, estaremos ya en el marco de la ilegalidad. Eso es número uno. Y segundo, esta ley va de la mano, aunque no depende un proyecto del otro, de la reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, que hay un proyecto presentado también este año que es, digamos, el espejo de esta ley. Es decir, esta ley es totalmente compatible con ese proyecto de ley, que lo que procura es ya a nivel granular arreglar el desastre de la protección de datos personales, crear o reestructurar la Agencia de Protección de Datos Personales y darle verdadera autonomía. Con respecto a los casos pasados, hay una gran sensación de impunidad. El caso penal del presidente vuelve ahora a un juzgado ordinario al perder su condición del expresidente, perdón, al adquirir condición de expresidente, pero igual, digamos, con respecto al caso a las pruebas FARO, donde tuvieron durante 5 horas a 77,000 niños sentados haciendo un cuestionario, revelando datos sensibles, no pasó nada, absolutamente nada. Pero yo creo que ahí el problema, más allá de las leyes especiales y de la Constitución, es un problema más grande del funcionamiento del Poder Judicial, en donde yo creo que doña Gloria también pues, tendrá muchas cosas que decir al respecto, ¿no? Doña Gloria y don Rubén, pero vamos con doña Gloria, porque ella va a tener que retirarse antes. ¿Qué opina? Es un tema importante, doña Gloria. ¿Qué opina usted de esto que está preocupando a los costarricenses que nos escriben? Tienen mucha razón en la preocupación por cuanto la democracia se nutre de la eficacia de la actividad jurisdiccional, sobre todo en temas de crimen organizado. Yo creo que los temas que estamos en este momento analizando tienen que ser pensados de manera muy concienzuda por la ciudadanía costarricense para darle seguimiento, enterarse y aprender. Por ejemplo, el ataque cibernético es sumamente grave. Lo que nos ha pasado aquí en Costa Rica, nos encontraron con las manos arriba. Yo estoy presidiendo también la Comisión sobre Seguridad y Crimen Organizado, y los testimonios que hemos recibido de gente especializada pues hacen que se le paren uno los pelos al conocer que en realidad no estábamos preparados y que aún no estamos preparados y que las investigaciones están en camino. Pero lo cierto del caso es que estamos en otros tiempos y entre la realidad cibernética y tecnológica y las leyes pues hay una gran distancia y tenemos que actualizar la legislación lo más rápido posible. En cuanto al asunto UPAD, decir que no ha pasado nada, yo creo que eso es una concepción errada. Sí ha pasado. No solo se hizo el allanamiento en casa presidencial, se capturaron documentos, se recibieron muchos testimonios a niveles de la investigación por parte de la Fiscalía General y se formuló la acusación formal ante la Sala Tercera, que era en ese momento la competente, y en este momento, como le indiqué, está en la Fiscalía de Probidad y Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial y están llamando a los imputados a declarar. O sea, el procedimiento ha continuado. Ahí también hay un grupo de nosotros que estamos gestionando la parte de la querella, que es la acción popular que se utilice con base en el artículo 392 del Código Procesal Penal, y que andamos detrás de la jugada también para que este proceso continúe. Y la gente, en mi opinión, que está en esa fiscalía, es gente de mucha competencia. Por otro lado, también es sumamente importante tener muy claro la protección a la vida privada y que todo esto está relacionado también con el crimen organizado.
Hace poco tiempo se llegó a la información pública que el artículo 2, por gente que quedó libre en Cartago, artículo 2 de la ley de crimen organizado, que fue derogado. Eso es un error legislativo que prácticamente es imperdonable y lo derogaron. Y al derogarlo, entonces ahora se pone en peligro una gran cantidad de procesos que se están investigando. Eso quiere decir que nosotros como Asamblea Legislativa, como diputados, tenemos una gran responsabilidad en la legislación que se vaya a dictar y unificar e integrar las leyes pertinentes para que tengan una lógica jurídica y un fundamento para efectos de la tramitación a niveles del Poder Judicial. Doña Amelia, le agradezco la invitación, y a los compañeros también muchas gracias, pero debo retirarme y les deseo un feliz día. Gracias. No, muchas gracias a usted y a sus aportes, doña Gloria. Don Rubén Hernández, ¿qué piensa usted, don Rubén? Hemos estado conversando de varios temas. Cae el tema de UPAT y la preocupación de la gente de por qué ha sido tan laxa la justicia y si se logrará o no se logrará finalmente que en la Asamblea Legislativa se pueda aprobar una ley y que esta ley pueda blindarnos a los costarricenses. Adelante. Bueno, a mí me parece que el tema del UPAT es justamente lo que pasa con la lentitud de los tribunales, de que duran demasiado tiempo en realizar las investigaciones y se tardan años antes de que decidan elevarlo a juicio, y luego viene la fijación de la audiencia preliminar y luego, si se eleva a juicio, viene el plazo para fijar la fecha para la celebración del juicio, por lo que un caso de esto no tarda menos de 5 años. Yo diría que no tarda menos de 5 años. Y estamos inmersos en esa problemática en este momento. Yo esperaría que en un plazo razonable el asunto llegara finalmente a juicio y se pudiera dilucidar ante un tribunal penal si hubo o no responsabilidad penal del entonces presidente de la República. Por otra parte, me parece muy interesante y muy cierto lo que dijo Mauricio, en el sentido de que se ha dictado una gran cantidad de legislación y a veces inclusive se legisla a través de decretos ejecutivos en el sentido de interferir y violar directamente este derecho de tutela a la vida privada. Entonces, por eso creo que resulta importantísima la aprobación de esta reforma constitucional para que haya ya un marco constitucional que marque la cancha al legislador y que en lo sucesivo estas restricciones a este derecho fundamental solo pueden hacerse por una mayoría calificada de 2/3 partes al menos, y además que las limitaciones a este derecho sean taxativas y por razones muy calificadas, y no dejar un cajón desastre como la última frase que contiene el texto del proyecto de reforma constitucional en examen. Es decir, si vamos a tutelar un derecho fundamental básico dentro de la sociedad moderna, tenemos que revestirlo de todas las garantías necesarias para que en la praxis no sea fácilmente burlado por una mayoría parlamentaria transitoria. De manera que esos son los retos, y por otra parte estoy de acuerdo con Mauricio en el sentido de que la ley sobre los datos personales tiene que ser aprobada lo antes posible, porque la legislación vigente ya quedó rezagada, obsoleta, y necesitamos estar a la altura de los tiempos de las legislaciones de los países más avanzados, sobre todo ahora que formamos parte de la OCDE. Sí, se hablaba, la gente está repitiendo la frase blindaje, la palabra blindaje. Claro, porque de alguna u otra manera se supone, se lo voy a preguntar a don Mauricio, si de verdad quedamos blindados, ¿de qué depende de que no haya interferencias? ¿De qué depende de que no haya inclusive movimientos en la Asamblea después? ¿Para qué? Para brincarse la ley o para encontrar un portillo, Mauricio. Sí, doña Amelia. Yo creo que definitivamente no puede haber un mayor blindaje a este tema que incluirlo en la Constitución política. Es el máximo nivel de protección jurídica que puede existir. Por eso es que esa Estrategia Nacional de Privacidad, su pilar principal era constitucionalicemos
este derecho también para que no se dé lo que sucede hoy día, que se aprueba una ley que viola la ley de protección de datos y lo que existe es un conflicto de leyes. Aquí estamos poniendo a la protección de datos un peldaño arriba, entonces se convierte como una especie de superpoder con respecto, o superderecho con respecto a otros temas que puedan existir. Yo creo que jurídicamente no hay mayor blindaje lo que pueda existir. Ya luego, y creo que ese blindaje tiene esta finalidad también de irradiar un cambio cultural, no solamente de la ley. El problema en muchos casos pasa por el mismo ciudadano que no le presta valor y no le presta importancia al tratamiento de sus datos personales, está en disposición de darlos a cualquiera, ¿no? Eso requiere necesariamente un cambio cultural muy significativo. Creo yo que al final de cuentas, lo que a mí me gustaría que esta reforma constitucional termine siendo aprobada y se incluya en la Constitución este derecho es que estaríamos aprendiendo de nuestros errores. Y es decir, al final de cuentas, el caso UPAT, creo yo que lo que terminó haciendo es revitalizando el principio de privacidad, de la intimidad y la protección de datos en general, porque muchas veces se relativiza. Es decir, hay mucha gente que dice, pues eso ya no existe, ya todo el mundo tiene los datos de todo el mundo, los datos del call center de la reforma, y vemos que cuando los poderes públicos actúan de forma extralimitada en esta materia, la gente se levanta y la gente reacciona. Es decir, la privacidad, la protección de datos está muy viva en la población. El deseo de que se respeten sus datos personales está ahí. Entonces, me parece a mí que hay un antes y un después, y la forma adecuada, independientemente de lo que suceda con la causa penal contra el expresidente Alvarado y las consecuencias que existan del caso de las pruebas FARO y demás, va a ser lograr capitalizar ese interés en una reforma que pueda generar un cambio cultural importante. A mí me parece que esta reforma, esta actualización al artículo 24 sería de las actualizaciones más importantes que se le han hecho al texto constitucional desde el punto de vista de la relevancia que puede tener hacia el futuro. Y yo me gustaría pensar que puede pasar algo similar a cuando en los 90 se reformó el artículo 50 y se incorporó el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y cómo a partir de ese momento el Estado tal vez podría hacer más en muchas cosas, pero a partir de ese momento el Estado comenzó a adoptar una serie de legislaciones, una serie de acciones. La Sala Constitucional comenzó a meter en cintura al propio Estado a cumplir ese mandato constitucional, y pues hoy día somos reconocidos a nivel internacional por nuestro compromiso ambiental. Yo creo que esta reforma constitucional podría tener ese efecto, que no va a ser tal vez en el cortísimo plazo, pero sí en el mediano plazo vamos a comenzar a ver, ojalá, una Sala Constitucional también aplicando adecuadamente esta normativa con la finalidad de adecuar el ordenamiento jurídico y así comenzar a meter en cintura a los poderes públicos con respecto al cumplimiento. Pero yo creo que jurídicamente, al menos desde el punto de vista legal, no hay una forma de blindar esto más que el blindaje que se está proponiendo incluir en la Constitución. Y si los diputados finalmente, por ejemplo, eliminan o ponen el requerimiento de que esa ley especial tenga mayoría calificada y se elimina el cajón de desastre, como decía Rubén, pues iría blindadísima. Me parecería a mí que tendríamos ahí, pasaríamos del extremo del desastre, la protección de datos en el que estamos hoy día, a un extremo pues donde nos convertiríamos en, creo yo, el país de América Latina con las restricciones más importantes de protección a la vida privada de los ciudadanos. Tengo muchas preocupaciones de personas aquí, muchas coinciden en casi que dos temas. Uno de ellos se lo voy a plantear de una vez a Mauricio y el otro se lo voy a dar a don Rubén para que él pueda elaborar un poquito más del tema, que es el tema de todo paralizado, los casos, la fiscalía, o sea, esto no avanza y son temas importantes y a veces le causan daño a las personas y a veces causan daño a la justicia también. Y bueno, la gente
Don Rubén lo ha entendido, ha participado en otros programas hablando de esto, pero vamos a volver sobre eso. Antes decirle a don Mauricio, dice, las empresas cobradoras se burlan de esa protección de datos e interrumpen el derecho al olvido en caso de deudas y manchas crediticias. Otro, con un cambio constitucional, quizás los bancos estatales, la SUGEF y otras entidades acaten y velen por el resguardo de los datos financieros. Esto es algo muy serio que no se ha cumplido. Mauricio. Sí, doña Emilia, tiene toda la razón las personas que le dicen esto. Es decir, cuando se aprobó esta ley en el año 2011 se pensaban dos cosas en una cuestión que se llamaba Datum, que fue el primer buró de crédito que existió en Costa Rica, y además en la gestión de cobro de los bancos. Hay instituciones o empresas de garaje que hacen las peores prácticas que puedan haber para recuperar las deudas, y lo que sucede es que empresas muy serias contratan a estas empresas para que, digamos, le pongan el pecho a las balas y sean las que realizan esas prácticas absoluta y completamente ilegales de cobro. Eso estoy totalmente de acuerdo en que es así, pero quisiera aprovechar el tiempo para señalar lo que yo creo que es el germen de la mayoría de los males relacionados con la protección de datos, y ese germen se llama el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una cosa que aquí está absolutamente normalizada, entonces la mayoría de gente le parece normal, pero en cualquier otro país en donde la protección de datos y la privacidad es importante, es impensable, que es el hecho de que yo puedo meterme en este momento desde Costa Rica, desde China, desde Malasia, desde el país en el que me encuentre, a buscar por el nombre, simplemente por el nombre y el apellido, a un costarricense y encontrar todo tipo de información de forma gratuita, sin ningún tipo de control en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces, ¿para qué, por ejemplo, cuál es la lógica de que yo pueda buscar una persona si está casada o si está divorciada, en dónde vota? Eso me da una idea de cuál es su círculo, el espacio físico en el que se mueve, quiénes son sus padres, incluso inferencias con respecto a su religión, dependiendo del lugar en donde pone el lugar del suceso, el lugar donde esa persona se casó eventualmente, y una cosa terrible que es quiénes son sus hijos, incluso menores de edad, cómo se llaman esos hijos. Eso es una cosa absolutamente impensable en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque hay determinadas funciones de determinadas personas que requieren acceso a esa información. Un notario público requiere saber si una persona está casada o no para poder desarrollar determinados actos notariales. Pero la mayoría de las consultas que se realizan a la página no tienen esa finalidad. Y lo peor de todo es que el Tribunal Supremo de Elecciones vende esa información. Vende, por ejemplo, los datos de los costarricenses, la comercialización mediante dispositivos de verificación de identidad, que le vende a cualquier hijo de vecino, y ha generado más de $1 millón vendiendo ese servicio. Entonces, en un país en donde yo puedo simplemente con el nombre y apellido y un poquito de tiempo, si el apellido tal vez es muy utilizado, yo puedo llegar a identificar a esa persona y obtener el número de cédula. Y con el número de cédula, entonces, en el mismo estado, puedo verificar si esa persona es contribuyente ante la caja, si esa persona paga impuestos, si esa persona está reportada ante el registro de accionistas, cuáles bienes, cuáles vehículos tiene esa persona, cuáles propiedades tiene esa persona. Y claro, ahí hay dos opciones, ¿verdad? Está el discurso de que el que nada debe, nada teme, y yo sí creo que los costarricenses, los ciudadanos y los seres humanos en general, sí tenemos mucho que temer con respecto al uso que se hace de esos datos por parte de los poderes públicos, pero, y eso me lleva al otro punto, por parte de la delincuencia. Es decir, en este país toda la información está absolutamente expuesta, son fuentes abiertas para que la delincuencia pueda hacer perfiles de una persona simplemente teniendo su nombre, ¿no? Entonces, eso es parte de los serios problemas que tenemos. Si usted en un país como los Estados Unidos no tiene ni siquiera a esta altura de la evolución humana un registro centralizado de nacimientos y defunciones. Es decir, no existe en manos del gobierno la información de una persona está viva o muerta. Son registros federales y además muy limitados en su acceso. Y eso es porque no se les haya ocurrido, no es porque no se les haya ocurrido o porque no tengan los fondos, sino porque han entendido que no es conveniente que el Estado
tenga esa información que consideran sensible, saber si están vivos o si están muertos, ¿no? Pregúntele usted a un estadounidense o pídale su número de seguridad social. Generalmente no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque entiende que esa información le puede representar muchos riesgos a su vida privada, ¿no? Entonces, es parte de lo que le digo. Muchas de estas empresas utilizan todas esas fuentes abiertas para realizar esas gestiones de cobro extralimitadas. Entonces, también otro enfoque puede ser, bueno, entonces pague sus deudas y entonces nadie le va a realizar esas gestiones de cobro. Pero lo que pasa es que esos usos de esos datos y ese exceso de datos en manos de los poderes públicos, además con unas medidas de seguridad absoluta y completamente inexistentes, con tecnología desfasada, son un caldo de cultivo para que sucedan este tipo de situaciones en donde los datos de los costarricenses andan por todo lado. Y lo que es peor, para que el Estado lucre con esos datos. De acuerdo a la ley, le damos los datos al Tribunal Supremo de Elecciones para dos cosas: para que nos dé una cédula para identificarnos y segundo, para votar. No le damos los datos al Tribunal Supremo de Elecciones para que los venda, para que los comercialice, para que yo me meta en la página de una empresa y ponga mi número de cédula y le salgan todos mis datos, porque le compra la base de datos al Tribunal Supremo de Elecciones. Ese es el tipo de cosas que yo creo que tienen que comenzar a ser controladas si realmente el país va a comenzar a defender los datos personales de sus ciudadanos. Y aquí están preguntando muchas personas, Mauricio, sobre el tema de los datos de salud, que si le van a seguir pidiendo carnet de vacunas para cualquier trámite, que qué pasa con salvaguardar los datos de salud. Sí, bueno, ese es uno de los casos en donde vemos una aplicación concreta de la Sala Constitucional que en mi criterio es totalmente errada, ¿no? La Ley de Protección de Datos establece que los datos relativos a la salud son datos sensibles. Por eso tienen un régimen especial de protección. Uno de los temas que surgió con todo lo del código QR y todos estos temas que se discutieron muchísimo en su momento era el hecho de cómo o cuál era la fundamentación legal para que el Estado exigiera ese tratamiento de datos sensibles por parte de particulares. Es decir, que uno llegara a un restaurante o llegara a un concierto y entonces un particular le exigiera a uno revelar un dato relativo a la salud, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo en donde por un tema relacionado con interés público o con salud pública, se podría haber dictado, si las cosas se hicieran adecuadamente, una ley temporal diciendo durante el periodo de la pandemia, pues se podrá realizar esa recolección de datos y con esa finalidad. Al final de cuentas, eso no se hizo, ni siquiera se dictó un decreto ni nada por el estilo, pero el asunto fue a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional se saltó en garrocha absolutamente el concepto de datos sensibles y dijo, en mi criterio, el hecho de decir si una persona está vacunada o no, no es un dato relativo a la salud. A mí eso me parece que no, ni siquiera supera la prueba de la risa, el argumento, ¿no? Es decir, el hecho de si usted se puso o no un medicamento y si se vacunó o no se vacunó, no solamente revela un dato relativo a su estado de salud, está vacunado o no, por algo lo dejan entrar a un lugar o no, esa es la lógica precisamente de la vacunación, sino además incluso por el nivel de discusión que se dio con respecto a la vacuna, no solamente revela un dato relativo a la salud, sino revela un dato relativo a la ideología de la persona que podía perfectamente generar elementos de discriminación. Pero la Sala Constitucional decidió, me imagino yo que por temas de conveniencia, decir, bueno, ahí no es necesario saber que la gente se vacunó, estamos en una pandemia, entonces yo decido que esto no es un dato relativo a la salud. Sobre eso, sobre ese punto, es sobre lo que no vamos a tener control en el futuro, porque ya puede estar en la Constitución, podemos tener la mejor ley, podemos tener el mejor artículo 24 de la Constitución, que si la Sala Constitucional resuelve con criterios no jurídicos, pues ahí ya no tendremos mucho que hacer y don Rubén tiene mucha experiencia también en esos casos en donde la sala también resuelve con criterios que uno... Una última inquietud de una persona, porque tengo todavía que preguntarle algo a don Rubén, pedirle a don Rubén que nos aporte algo más. Dice que incluso nos piden la cédula de identidad en cuanto lugar se necesite, incluso a viva voz como en caso de los supermercados. Así es, y eso ya viene a nivel granular, ya eso viene a nivel de ley.
la ley de protección de datos actual establece una categoría que son los datos de acceso irrestricto, que dicen que son datos de consulta pública, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y dice que serán aquellos en donde alguna ley especial les dé esa condición. Al día de hoy no existe ninguna ley especial que le dé la condición de dato de acceso irrestricto a, por ejemplo, la cédula de identidad, pero en la práctica y de facto terminan siendo datos de acceso irrestricto. Ese concepto, al menos en el proyecto 23.397, que es el de Ley de Protección de Datos, que está presentado también, que fue convocado también por el Poder Ejecutivo, ese concepto desaparece. Es decir, desaparece el tema de un dato de acceso irrestricto. Hay datos relacionados con fuentes públicas, que el hecho de que una fuente sea pública, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones uno no puede acceder a esa información, pero el tema es, primero, si yo puedo acceder en tiempo real y sin ninguna restricción a consultar esa información, número uno, y número dos, también el hecho de cuál es el nivel de información que se necesita. Si yo lo que necesito es el número de cédula de la persona, pues yo debería decir Mauricio París Cruz, cédula tal, pero diferente es todo el resto de la información. Imagínense, y con ese término, doña Amelia, que los datos relacionados con la identidad o la preferencia sexual son datos sensibles, de acuerdo a la ley 8908 de protección de datos personales. Y a partir de que se aprobó el matrimonio igualitario, yo puedo revisar en el Tribunal Supremo de Elecciones y me va a salir si un hombre está casado con otro hombre o una mujer está casada con otra mujer. Sin ninguna restricción. Entonces, ¿dónde está el nivel de protección de los datos sensibles? Y eso está abierto a consulta pública. Y este país se dividió en dos y los resultados de la elección anterior, tras anterior, dependieron de si la gente estaba a favor o en contra de eso. Es decir, no era un tema baladí, era un tema, o es todavía un tema muy sensible. Y esos datos están ahí a disposición de lo que los quiera consultar, en donde sea. Entonces, hay en la práctica unas aplicaciones que no están hoy día en concordancia con la ley, y creo que por eso es que necesitamos subir la protección de datos un escalafón más para que entonces estas cosas se arreglen. En el sustento de eso está en la factura electrónica para efectos tributarios. Vieran cómo está hablando la gente. Una bonita conversación sobre este tema que estamos tocando. Voy con don Rubén pidiéndole que nos hable del tema. No es el tema específico, pero a raíz de este tema y a raíz del caso UPAD y a raíz de la mora judicial, la gente lo que pregunta es que si vamos a seguir hablando de esto año tras año, que aumenta cada año este tema y que hay casos muy importantes que están parados. ¿Por qué? Porque no están las pruebas suficientes para justificar que puedan avanzar, pero están haciendo como una presa. Y inclusive hay gente que dice, ¿por qué no ir paso a paso con un caso a la vez y no agarrar todos de una vez y al final que queden todos paralizados? Está exagerando la gente. Don Rubén, adelante. Gracias. Vea, es que este es un tema muy complejo que no todos o muy pocas personas entienden en su dimensión verdadera. El tema de la mora judicial es un tema muy complejo porque ahí concurren una serie de elementos. Por ejemplo, hay un tema de falta de suficientes fondos para el Poder Judicial para que puedan tener, digamos, suficientes funcionarios, suficientes jueces, suficientes fiscales para hacerle frente a toda la gran cantidad de denuncias, digamos, hablemos específicamente del caso penal, a la gran cantidad de denuncias penales que se presentan. Y en algunos casos hay casos muy, muy complejos que normalmente se asignan a un solo fiscal cuando en realidad se deberían utilizar 2 o 3. De ahí que por falta de esos recursos, muchos de los casos se retrasan indefinidamente. En segundo lugar, hay un tema al interno del Poder Judicial, que es la falta de capacitación de los jueces y de los fiscales. Entonces uno encuentra que muchos de los jueces y fiscales no tienen la capacitación necesaria para hacerle frente a casos muy complejos. Entonces eso pasaría porque los sistemas de capacitación y de nombramiento en el Poder Judicial fueran mucho más estrictos, de manera que podamos tener la seguridad de que los jueces y fiscales son funcionarios de primer orden. Por otra parte, el otro elemento que entra en juego
es la excesiva litigiosidad del costarricense. El costarricense plantea muchos juicios ante los tribunales, muchos de ellos innecesarios, y desgraciadamente los tribunales tienen que conocer de todos ellos, aunque sea para desestimarlos. Y en esos casos que hay que rechazar y que de un inicio no tenían sentido, se pierden gran cantidad de tiempo y se emplean recursos que de otra forma podrían ser utilizados de manera más eficiente en la resolución de los casos que verdaderamente sí se interesan y que tienen una base sólida. De manera que vean que el problema no es tan simple, es complejo, y su resolución va a requerir que haya, digamos, una comisión conjunta en que participen diputados, participe el Poder Ejecutivo, participe el mismo Colegio de Abogados y así también como el Poder Judicial. Es decir, tiene que haber un plan integral para lograr atacar la morosidad judicial, que no se puede resolver no solo con leyes, no solo con medidas del Poder Judicial, ni tampoco con medidas de la sociedad civil. De manera que este es un tema que es una realidad nacional. En el campo penal es muy agobiante, y hay otros campos, por ejemplo, en el campo de los cobros, me dicen que si se plantea un cobro judicial, duran de 6 a 8 meses en darle curso. Entonces eso permite muchas veces que el deudor se dé cuenta, pueda sustraer sus bienes, y resulta que al final lo que tenemos es una sentencia que condena al deudor, pero se vuelve un saludo a la bandera porque no puede ser ejecutado. Entonces todos estos aspectos son complejos, no se pueden resolver de manera fácil, y repito que eso debería ser objeto de una comisión representativa de todos estos poderes para lograr que efectivamente se busque una solución integral al problema. Vamos a ver, gracias, don Rubén. Bueno, aquí la gente sigue opinando y está muy bien que lo hagan, chulo. A mí me encanta que lo hagan para que se puedan expresar y para que podamos dirigir, ¿verdad? Ser una intermediaria efectiva a las personas que saben más que nosotros del tema, para que les puedan hablar del tema. Solo para cerrar, don Rubén, pero hay muchos casos, o qué pasa con esas personas que se quedan en el medio de la ineficacia, ineficiencia, o hay gente aquí que dice, pero doña Amelia, a veces paran las cosas porque no han conseguido las pruebas. Otra gente dice, doña Amelia, a veces las paran al propio. Y entonces ya comienza aquel cuento, ¿verdad? Aquellas leyendas en el país que hacen que la gente desconfíe en la administración de la justicia. Pero la verdad es que también tiene nombres y rostros y personas que quedan metidas en esas situaciones por años. Bueno, vea que a veces lo que ocurre en materia penal es que a veces se hacen acusaciones espectaculares, se utilizan los medios de prensa y resulta que no había pruebas sólidas, y posteriormente los casos son desestimados, y obviamente eso produce una desazón en la gente. Y es lógico, porque se quedan falsas expectativas y al final no se llega a nada. ¿Por qué? Porque tal vez se montó un caso mediáticamente y no había pruebas suficientes o pruebas sólidas para que el asunto pudiera continuar. En otros casos, por la impericia de los jueces o de los fiscales, el asunto es mal tramitado, no se consiguen las pruebas o se consiguen ilegalmente o indebidamente, y luego los tribunales terminan anulando esas pruebas y muchos de los imputados resultan exonerados de toda responsabilidad. Es decir, por eso digo que el problema es muy complejo y que requiere la concurrencia de todos los órganos estatales para lograr mejorar el sistema de justicia, la administración de justicia, y sobre todo atacar a fondo la mora judicial. Por eso digo que el problema es muy complejo, tiene muchas aristas y no lo vamos a resolver, ni lo va a resolver nadie de la noche a la mañana. Qué problema, pero es un gran problema que hay que resolver, hay que ver cómo hacemos, y que la gente que más sabe de esto puedan ser como los sabios que se sienten a dirigir
cómo ir haciendo las cosas. Eso hay que aprovechar también. Bueno, señoras y señores, no se nos acabó el tema, se nos acabó el tiempo, pero hay mucho tema del que podemos hablar.